Era una de las mañanas más frías del año cuando el oficial Mark Jensen abrió la puerta de su cabaña y se quedó helado, incrédulo. En la nieve estaba su compañero canino, Rex, pero esta vez Rex no estaba solo. En su boca, el leal pastor alemán sostenía un pequeño cachorro congelado. Los copos de nieve se aferraban al pelaje del cachorro, cuyo cuerpo apenas se movía. El pulso de Mark se aceleró. Al principio, pensó que Rex había encontrado un perrito callejero sin vida. Pero entonces Rex gimió, empujándolo hacia él como suplicando: «Ayúdalo». ¿Dónde lo había encontrado Rex? ¿Y por qué lo había arriesgado todo para salvar a ese cachorro? Lo que el perro hizo a continuación lo llevaría a un descubrimiento inimaginable. Una historia que conmovería a millones de personas en todo el mundo. No se pierdan esta historia, porque los dejará sin palabras. Antes de empezar, no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse. La verdad, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos ven? Dejen el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El viento aullaba entre los pinos como un coro de fantasmas, haciendo vibrar las ventanas de la vieja cabaña. La nieve caía a cántaros, cubriendo todo con un blanco silencioso. Dentro, el oficial Mark Jensen estaba sentado junto a la chimenea, con su placa brillando bajo el cálido resplandor. Su pastor alemán, Rex, yacía cerca del hogar con las orejas moviéndose al ritmo de cada trueno lejano. Se suponía que sería una noche tranquila, una de esas raras noches libres en las que Mark por fin podría descansar. Pero la tormenta de afuera no parecía una tormenta cualquiera. Había una extraña tensión en el aire, de esas que inquietan hasta a los más valientes. Mark dejó su taza de café sobre la mesa y se recostó en la silla escuchando el ritmo de la tormenta. Entonces lo notó. Rex levantó la cabeza de golpe, con la mirada fija en la puerta. El cuerpo del perro se puso rígido. Sus fosas nasales se dilataron como si captara un olor traído por el viento. Mark frunció el ceño. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó en voz baja, pero Rex no se movió. Se quedó mirando fijamente, con la cola baja y los músculos tensos. Un segundo después, el perro emitió un gruñido bajo y gutural. Afuera, el sonido de la tormenta pareció cambiar. Un leve rasguño, apenas audible entre el aullido del viento. El pulso de Mark se aceleró. Tomó su linterna y caminó hacia la puerta. El rasguño se hizo más fuerte, frenético ahora, como algo desesperado, clamando por ayuda. Rex estaba a su lado, ladrando una vez, con un ladrido agudo e imperativo. Mark abrió la puerta y una ráfaga de viento helado le golpeó la cara, esparciendo nieve por el suelo. «¡Hola!», gritó Mark, con la voz apenas audible por encima de la tormenta. La luz del porche parpadeó y la nieve arremolinada no dejaba ver más que un caos blanco. Rex se abalanzó hacia adelante, ladrando en la noche, y Mark siguió su mirada, pero solo vio oscuridad. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando Rex salió corriendo de repente hacia la ventisca. «¡Rex, vuelve!», gritó Mark saliendo tras él. Pero el perro ya se había ido, engullido por la tormenta. Las botas de Mark se hundieron en la nieve mientras aguzaba la vista. El haz de su linterna rasgaba la oscuridad. Nada, solo un blanco infinito. El corazón le latía con fuerza. Rex nunca había salido corriendo así. Pasaron los minutos y el pánico empezó a apoderarse de él. Entonces, entre el viento aullante, llegó un sonido y un ladrido lejano. Mark se giró hacia él, apretando con fuerza su linterna. Algo estaba ahí fuera, y Rex intentaba traerlo a casa. La tormenta no daba tregua. La nieve azotaba el porche como cristales rotos, y la visibilidad era casi nula. Mark se quedó junto a la puerta, llamando a Rex, pero el viento le arrebató la voz. Los minutos se le hicieron eternos mientras el miedo le recorría la espalda. Entonces, entre la cegadora blancura, lo oyó. Un ladrido. Débil al principio, luego más fuerte, desesperado, urgente. El corazón de Mark dio un vuelco.
Subió la luz del porche, entrecerrando los ojos hacia la distancia. Una silueta oscura se acercaba, tropezando en la nieve. ¡Rex!, gritó. La figura se hizo más nítida. Era en efecto su compañero canino. Sus ojos, empapados de pelo, seguían siendo feroces a pesar del cansancio. Pero algo no cuadraba. Rex llevaba algo en la boca con delicadeza, con cuidado. Al acercarse a la luz del porche, a Mark se le cortó la respiración. No era una rama, ni un juguete, ni una prenda de ropa. Era un cachorrito diminuto, inerte, con congelaciones, que apenas se movía. Rex llegó a los escalones y se detuvo, temblando, con la mirada fija en Mark, como si le suplicara ayuda. Los instintos de Mark se activaron al instante. Abrió la puerta de par en par y se arrodilló. «Buen chico. Vamos, amigo», dijo en voz baja. Rex entró, sintiendo el calor de la cabaña mientras depositaba suavemente al cachorro sobre la alfombra. La criaturita parecía sin vida, su pelaje rígido por el hielo, su respiración casi imperceptible. «Dios mío», susurró Mark, quitándose los guantes. El cuerpo del cachorro estaba frío, terriblemente frío. No sentía ningún movimiento, ni pulso. Por un instante, una oleada de impotencia lo invadió. Pero Rex dejó escapar un leve gemido, empujando al cachorro con el hocico, negándose a rendirse. Esa mirada en los ojos del perro, la misma que Mark había visto en zonas de batalla y misiones de rescate, le indicó que esto no había terminado. Corrió a buscar una toalla, envolvió al cachorro con fuerza y lo colocó cerca de la chimenea. «Quédate conmigo, pequeño», murmuró, frotándolo suavemente para que entrara en calor. Rex se sentó cerca, sin apartar la vista del cachorro. El fuego crepitó con más fuerza, proyectando un resplandor en la habitación que parecía combatir la furia de la tormenta exterior. Mark vertió agua tibia en un cuenco y empapó un paño, acariciando con cuidado las patas y el pecho del cachorro. «Vamos, lucha», susurró. Los minutos se hicieron eternos. Los únicos sonidos eran la tormenta exterior y los suaves gemidos de Rex. De repente, con un leve espasmo, Mark se quedó paralizado, mirando la pequeña pata que se movía apenas perceptiblemente. «Rex, ¿viste eso?», preguntó con incredulidad en la voz. Rex ladró suavemente y movió la cola una vez. La esperanza brilló en la habitación como la llama de la chimenea. Mark se acercó más, continuando con las suaves caricias. «Aguanta», susurró, con determinación en cada gesto. «Llegaste hasta aquí, pequeño. No te rindas ahora». Afuera, la ventisca seguía azotando. Pero dentro de esa cabaña de madera, algo había cambiado. Una chispa de vida, frágil pero feroz, comenzaba a resurgir del frío. El salón de Mark parecía un campo de batalla entre la vida y la muerte. El pequeño cachorro yacía inmóvil sobre la toalla cerca del fuego, y el vapor se elevaba tenuemente de su pelaje húmedo. Rex estaba sentado justo a su lado, con la cabeza gacha, la mirada fija en cada respiración superficial. Mark sentía cómo la presión aumentaba en su pecho. Ya había salvado gente antes, sacado supervivientes de coches destrozados, reanimado a víctimas de accidentes en la autopista. Pero esto era diferente. Era más pequeño, frágil y desgarradoramente silencioso. Cogió otra toalla seca y frotó el cuerpo del cachorro con movimientos firmes pero cuidadosos. «Vamos, pequeño, quédate con nosotros», susurró. El pelaje del cachorro empezó a perder su rigidez gélida, pero aún no había señales de vida. Rex gimió, dando vueltas en pequeños círculos antes de tumbarse junto al cachorro, presionando su cuerpo cálido contra su costado. Mark comprendió lo que hacía su compañero: compartir calor, el acto de rescate más instintivo que existe. El fuego crepitó con más fuerza cuando Mark lo avivó, añadiendo otro leño. Llenó un cuenco con agua tibia, mojó un paño y limpió suavemente las patas y las orejas del cachorro. «Esto debería ayudar», murmuró, más para sí mismo que para nadie. Rex observaba atentamente, moviendo la cola con cada pequeño movimiento del cachorro.
Los minutos parecían horas. Las manos de Mark temblaban ligeramente por la tensión, pero no se detuvo. Recordó algo de su entrenamiento como médico policial. Nunca pierdas el ritmo. Mantén la temperatura constante. Así lo hizo. Alternaba entre frotar, envolver y comprobar si respiraba. Cada segundo se hacía eterno bajo el rugido de la tormenta. De repente, un leve sonido se abrió paso, un chillido apenas audible. Mark se quedó paralizado, mirando incrédulo. «Rex, ¿has oído eso?» Las orejas del pastor alemán se alzaron al instante. La pata del cachorro se movió de nuevo. Un instante después, un suave gemido resonó. Mark sintió un alivio inmenso. «Eso es. Vamos, tú puedes», lo animó, continuando sus movimientos, esta vez con renovada determinación. Rex lamió la cara del cachorro, rozándola suavemente con el hocico. El cachorro se estremeció y dejó escapar otro débil gemido. Los ojos de Mark ardían de emoción mientras acercaba a la pequeña criatura al fuego. «Buen chico, Rex», dijo en voz baja. «No solo lo encontraste, lo salvaste». Afuera seguía azotando la tormenta, pero dentro de esa cabaña, un milagro se estaba gestando. Un frágil aliento a la vez. El débil gemido del cachorro aún resonaba en la mente de Mark mientras se acercaba al tembloroso bulto de pelo. El pecho de la criatura se elevaba y descendía apenas. Pero era vida, una frágil chispa luchando por mantenerse encendida contra el frío que casi la había vencido. Las manos de Mark se movían automáticamente, guiadas por el instinto y el entrenamiento. Tomó una manta suave y envolvió al cachorro con más fuerza. Luego lo levantó con delicadeza contra su pecho. Su corazón latía débilmente, como una vela a punto de extinguirse. Rex se acercó más, su hocico rozando la cabeza del cachorro, su aliento cálido formando pequeñas nubes en el aire frío. El cachorro gimió suavemente, como diciéndole a Mark que no se detuviera, que no se rindiera. «No lo haré», murmuró Mark, sosteniendo al cachorro cerca del fuego. El suave crepitar de la leña ardiendo llenó el silencio mientras Mark intentaba todo lo que sabía. Masajes lentos para estimular la circulación, gotas de agua tibia en la lengua del cachorro, incluso ahuecar las manos para compartir su calor corporal. Durante un largo y angustioso minuto, nada sucedió. El reloj de la pared hacía tic-tac cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Rex caminaba de un lado a otro. Luego se sentaba de nuevo, con los ojos brillantes de preocupación. Mark susurró: «Vamos, pequeño. Vamos». Y entonces sucedió. Un leve suspiro seguido de un espasmo. Un débil gemido rompió el silencio, tan suave que podría haberse confundido con el viento. Mark se quedó paralizado, conteniendo la respiración. «Rex está respirando», dijo, con la voz cargada de alivio. Las orejas del pastor alemán se alzaron, y la cola se movió levemente mientras se acercaba. Mark sonrió a pesar de la tensión, con lágrimas a punto de brotar. «Eso es. Eres un luchador». Tomó un pequeño tazón de leche que había calentado y dejó que el cachorro lamiera unas gotas. La lengüita se movió lentamente, y luego de nuevo, con más fuerza esta vez. Rex apoyó la barbilla junto al cachorro y suspiró profundamente. Un sonido de consuelo, protección y orgullo. Mark los miró a ambos y susurró: «Lo sabías, ¿verdad, muchacho? Siempre lo sabes». Afuera, la tormenta seguía azotando. Pero dentro de la cabaña, contra todo pronóstico, un cachorro congelado había vuelto a respirar. La habitación estaba cargada de expectación. El reloj marcaba suavemente en la esquina, registrando cada segundo que transcurría entre la vida y la muerte. Mark se cernía sobre el pequeño bulto, con el corazón palpitando con cada leve expansión y contracción del pecho del cachorro. Rex yacía junto a ellos, inmóvil, con los ojos reflejando la luz del fuego, fieros, leales, inquebrantables. La tormenta exterior era ahora un eco lejano,
Lo único que importaba era el frágil ritmo bajo los dedos de Mark. Entonces sucedió. Un leve suspiro seguido de un suave llanto entrecortado. La pata del cachorro se movió de nuevo, esta vez con más fuerza. Mark se quedó paralizado sin atreverse a creerlo. Eso es. Vamos, pequeño, susurró. Rex aguzó las orejas, inclinándose hacia adelante con un suave gemido, como animándolo. Mark acarició al cachorro con delicadeza, con cuidado de no asustarlo. El gemido se hizo más fuerte, áspero y débil, pero vivo. Una oleada de alivio lo inundó, de esas que le hacen un nudo en la garganta y le nublan la vista. Lo lograste, murmuró con voz temblorosa. ¿Sigues aquí? El cachorro movió su cabecita, parpadeando lentamente mientras el calor comenzaba a regresar a su frágil cuerpo. Mark lo envolvió en una toalla limpia y lo colocó junto al costado de Rex. El pastor alemán se acomodó de inmediato, acurrucándose protectoramente alrededor del cachorro, compartiendo su calor como un guardián que protege a su hijo. Los dos cuerpos, uno grande y el otro increíblemente pequeño, se acurrucaron juntos, bajo el resplandor parpadeante del fuego. Mark se recostó, exhalando por primera vez en lo que parecieron horas. Le temblaban las manos, le latía el corazón con fuerza, pero una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «¿Lo sabías, verdad, Rex?», dijo en voz baja. «Saliste ahí porque lo sabías». Rex giró la cabeza hacia él, golpeando débilmente el suelo con la cola, y sus ojos expresaban todo lo que las palabras no podían. Por primera vez esa noche, la cabaña volvió a sentirse cálida. El viento seguía aullando tras las ventanas escarchadas, pero dentro la vida había ganado su primera batalla. Mark los observaba a ambos, héroe y superviviente, y sintió que algo se agitaba en su interior. En ese instante fugaz de silencio comprendió. A veces el instinto supera a la razón, y a veces el amor es lo único capaz de rescatar la vida del frío. La mañana llegó lentamente, y la tormenta finalmente se disipó en un silencio sepulcral. Los marcos de las ventanas de la cabaña estaban cubiertos de escarcha, y la tenue luz del sol comenzó a filtrarse por el suelo de madera. Mark estiró los hombros rígidos, y sus ojos se posaron de inmediato en el pequeño bulto cerca de la chimenea. El cachorro seguía dormido, acurrucado a salvo junto a Rex, su pequeño pecho, elevándose con respiraciones suaves y constantes. La escena llenó a Mark de alivio, pero Rex no descansaba. En cuanto Mark se movió, el perro levantó la cabeza, con las orejas apuntando hacia la puerta, y sus ojos volvieron a estar alerta. Esa mirada penetrante y concentrada le resultaba familiar a Mark, fruto de los años que habían pasado juntos en el servicio. «¿Qué pasa ahora, muchacho?», preguntó Mark en voz baja. Rex gimió brevemente, se levantó y caminó hacia la puerta, arañando insistentemente. Mark frunció el ceño. «¿Quieres volver ahí fuera?». La idea le revolvió el estómago. La tormenta había sido mortal hacía apenas unas horas. Sin embargo, algo en el comportamiento de Rex era diferente ahora. No se trataba de simple curiosidad. Era propósito, determinación. Mark suspiró, tomó su abrigo y volvió a mirar al pequeño cachorro que dormía plácidamente. «De acuerdo», murmuró. «Pero no tardaremos». Rex ladró una vez, un ladrido corto y firme, como si comprendiera la misión. La puerta se abrió con un crujido y una ráfaga de aire frío entró. El mundo exterior se había transformado. Un blanco infinito se extendía por el bosque. Los árboles brillaban bajo un fino velo de luz matutina. La nieve era profunda, virgen, salvo por un sendero bien definido. Huellas de patas. Mark las reconoció de inmediato. Las huellas de Rex de la noche anterior, pero junto a ellas, otras más pequeñas, más tenues. Las siguió con cuidado, sus botas crujiendo suavemente sobre la nieve dura. Rex iba delante, con el hocico pegado al suelo y la cola rígida por la concentración. El aire era gélido, pero el silencio era casi apacible hasta que Rex se detuvo.
Giró la cabeza bruscamente hacia un pequeño grupo de pinos que se extendía ante ellos. La nieve allí era irregular, removida, como si algo o alguien hubiera quedado sepultado bajo ella. El corazón de Mark se aceleró. Se agachó junto a Rex, apartando la nieve con las manos enguantadas. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. No era solo un espacio vacío, sino una pequeña oquedad, como una madriguera. Dentro se distinguían siluetas tenues bajo la escarcha. «Oh, no», susurró. Las formas eran pequeñas, frágiles. Había más cachorros, y junto a ellos, el cuerpo inmóvil y congelado de una perra. Rex gimió suavemente, presionando su hocico contra la nieve como si comprendiera perfectamente lo que veía. Mark tragó saliva con dificultad. El aguijón del aire frío se mezclaba con una opresión en el pecho. Uno de los cuerpecitos se estremeció, apenas perceptible, pero real. «Rex», dijo con voz baja pero firme, «aún no hemos terminado». Tomó en brazos al cachorro superviviente mientras Rex, con la cola erguida y el aliento condensado en el aire gélido, hacía guardia. El rastro no había terminado. Solo había comenzado. Mark se agachó en la nieve, con el aliento empañando el aire frente a él, mientras el haz de su linterna temblaba ligeramente en el frío. La pequeña guarida que tenía delante parecía frágil, apenas un hueco excavado bajo las ramas caídas y la nieve acumulada. Alcanzó a distinguir las siluetas de los cachorros, 3 en total, y una figura inmóvil, más grande que las demás. La madre. Su corazón se encogió al darse cuenta de lo que Rex había encontrado. Rex gimió suavemente, acercándose, rozando con el hocico el pelaje helado de la perra. Emitió un gruñido bajo y lastimero, no de ira, sino de tristeza. Mark tragó saliva con dificultad, con la garganta hecha un nudo. «Intentaste salvarlos, ¿verdad?», susurró, y sus palabras se desvanecieron en el viento. Apartó suavemente la nieve, revelando ahora la escena con claridad. 2 cachorros aún congelados, uno apenas moviéndose. Su pecho se elevaba levemente, apenas con vida. Mark no lo dudó. Se quitó la chaqueta y envolvió al cachorro vivo contra su pecho, protegiéndolo del aire helado. «Aguanta, pequeño», murmuró. «Aún no has terminado». Rex lo rodeó, temblando de urgencia, mirando del cachorro al bosque que se extendía más allá. Mark conocía esa mirada. Rex no había terminado. Había algo más ahí fuera. «Ve», dijo Mark con firmeza. «Encuéntralo». Eso era todo lo que Rex necesitaba. Se lanzó de nuevo hacia la bruma blanca, levantando nieve polvo con sus patas, desvaneciéndose entre la borrosidad de los árboles. Mark se detuvo lentamente, abrazando al cachorro. El pequeño latido contra su pecho era débil, frágil. Pero estaba ahí. Los minutos pasaron como horas. El silencio era ensordecedor, y luego a lo lejos se oyeron ladridos. La voz de Rex, aguda e insistente. Mark avanzó pesadamente hacia el sonido. La nieve crujía bajo sus botas, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó hasta él, la escena lo impactó como una ola. Rex estaba de pie junto a un pequeño montículo de nieve, al lado de un árbol caído. Sus patas ya escarbaban con rapidez y desesperación. Mark se arrodilló y, a pesar del frío penetrante, ayudó con las manos desnudas. Juntos, hombre y perro desenterraron a otro cachorro, más pequeño que los demás, inmóvil. Mark lo apretó contra su pecho, junto al otro, intentando compartir el poco calor que podía. «Vamos, por favor», susurró. Rex ladró de nuevo, caminando de un lado a otro hacia la guarida, revisando, buscando. Fue instinto. Puro e implacable instinto. Cuando Mark finalmente reunió a todos los cachorros y miró a la madre una vez más, sintió un profundo dolor en el pecho. Su cuerpo aún estaba ligeramente cubierto de escarcha, sus ojos entreabiertos, congelados para siempre en el acto de proteger a sus crías. Mark se arrodilló y susurró:
Hiciste lo que pudiste. Cuídalos ahora. Rex apoyó la cabeza en el hombro de Mark, en silencio, pero con la voz cargada de comprensión. Juntos, permanecieron en la nieve arremolinada. Un hombre, un perro y un bulto de vida que se extinguía entre ellos, listos para afrontar el largo y peligroso camino de regreso a casa. El viento aulló de nuevo, con más fuerza que antes, como si la tormenta los hubiera estado esperando. Mark se arropó con la chaqueta, envolviendo al pequeño bulto que sostenía en brazos. 2 cachorros frágiles se apretaban contra su pecho, sus cuerpecitos temblando bajo la tela. La nieve le azotaba la cara, clavándose en su piel como esquirlas de hielo. Rex trotaba hacia adelante, mirando hacia atrás cada pocos segundos. Su aliento era visible en el aire gélido. «¡Sigue adelante, muchacho!», gritó Mark por encima de la tormenta. Su voz casi se perdió entre el rugido del viento. Cada paso en la nieve que le llegaba a las rodillas se sentía más pesado que el anterior. Sus botas se hundían profundamente. Le ardían los músculos, pero no se atrevía a detenerse. Cada minuto contaba. Podía sentir el ritmo cada vez más débil de los pequeños latidos contra su pecho. Rex ladró una vez con fuerza, indicando una dirección. El instinto del perro los guiaba a casa a través del caos blanco. Mark confiaba plenamente en él. La cabaña no podía estar lejos ya, se dijo, pero la nieve hacía que la distancia no importara. Todo parecía igual, solo un blanco infinito. Tropezó una vez y cayó de rodillas. Los cachorros se aferraron a su pecho. «Tranquilo, te tengo», susurró, levantándose de nuevo con los dientes apretados. Rex corrió hacia él, rodeándolo protectoramente antes de volver a abrirle paso. La linterna de Mark parpadeó débilmente, su haz cortando la nieve arremolinada como una estrella moribunda. El mundo se había reducido a sonido. Los vientos aullaban, la respiración dificultosa de Rex y los leves chillidos de las frágiles vidas que llevaba consigo. Pensó en la perra, congelada en su último acto de amor. Ese recuerdo le infundió fuerzas. No permitiría que su sacrificio fuera en vano. Finalmente, entre la blancura, apareció un tenue resplandor naranja. La cabaña. La visión impactó a Mark como una descarga de adrenalina. «¡Ahí está, Rex! ¡Corre!», gritó. El pastor alemán salió disparado, ladrando con urgencia. En cuestión de segundos, llegaron al porche. Mark abrió la puerta de golpe y entró tambaleándose, sintiendo cómo el calor y la luz los inundaban. Se arrodilló junto a la chimenea, desenvolvió a los cachorros y los colocó cerca de las brasas. «¡Vamos, pequeños!», susurró con voz temblorosa por el cansancio. Rex se acurrucó de inmediato a su lado, envolviéndolos con su calor corporal como una manta viviente. Mark observó cómo sus pequeños pechos se movían, lentos pero firmes. Un alivio inmenso lo inundó como una ola. Habían regresado. Por ahora, la batalla no había terminado. Pero aún tenían una oportunidad de luchar. El calor de la cabaña los envolvió como una manta protectora. Mark cerró la puerta tras de sí, aislándose una vez más de la furia de la tormenta. El fuego ardía con fuerza, su resplandor anaranjado centelleando sobre las paredes y disipando el azul de la escarcha. Corrió hacia la chimenea y depositó a los 2 cachorros sobre una suave manta cerca de las brasas. Rex se acomodó de inmediato junto a ellos, su gran cuerpo formando un escudo viviente contra el frío. Las manos de Mark temblaban mientras trabajaba, no de miedo, sino de agotamiento. «Esta noche no perdemos a ninguno más», murmuró, cogiendo una toalla limpia y frotando suavemente al más pequeño de los 2 cachorros. «Tenían el pelaje empapado de hielo», dijo, alternando entre secarlos y mojar un trapo en agua tibia para tocar sus patitas. Cada movimiento era preciso y ensayado. Un hombre entrenado para luchar contra la muerte, aliento a aliento. Los ojos de Rex seguían cada movimiento. De vez en cuando rozaba a uno de los cachorros con el hocico, buscando señales de vida. Mark esbozó una leve sonrisa a través de la tensión. «Eres mejor enfermero que yo, amigo», susurró. El pastor alemán respondió con un suave gemido, sin apartar la vista de las frágiles criaturas.
Los minutos transcurrieron en un tenso silencio. El fuego crepitó. La nieve repiqueteaba suavemente contra las ventanas, y el tiempo pareció contener la respiración. Entonces Matt se estremeció. Uno de los cachorros se movió. Su cabeza se movió ligeramente. Un leve chillido escapó de sus labios. Mark se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. «So es», susurró. «So es, pequeño luchador». Rex movió la cola una vez con cautela, como si temiera interrumpir el momento. El segundo cachorro lo siguió poco después. Un leve escalofrío. Luego un suave sonido apenas audible por encima del fuego. Mark exhaló temblorosamente, parpadeando para contener lágrimas que no esperaba. «Lo lograron», dijo en voz baja. Los dos lo lograron. Tomó un pequeño cuenco de leche tibia que había calentado antes para el primer cachorro rescatado, y metió los dedos, dejando que el más pequeño lamiera unas gotas. Su lengua se movió con lentitud al principio, luego con mayor rapidez. La cola de Rex golpeó suavemente la alfombra, 1, 2 veces, como si confirmara la victoria. Mark se recostó, exhausto, contemplando el milagro ante sus ojos. 3 vidas ahora. Una rescatada por casualidad, 2 por determinación. La habitación, que la noche anterior se había sentido vacía, volvía a estar llena de vida, con el suave murmullo de la respiración y el ritmo constante de la esperanza. Se inclinó y posó una mano firme sobre la cabeza de Rex. «Hiciste esto», murmuró. «Los trajiste a casa». Rex lo miró, con los ojos tranquilos y profundos, como diciendo, «No, fuimos nosotros». Y por primera vez en días, Mark se permitió sonreír. No era la sonrisa cansada de un oficial exhausto, sino la sonrisa serena y agradecida de un hombre que acababa de presenciar cómo la vida se alzaba con uñas y dientes al borde de la muerte. El amanecer se deslizaba lentamente sobre las colinas nevadas, tiñendo el horizonte de suaves tonos gris dorado. La tormenta por fin había amainado, dejando tras de sí una frágil quietud, la que sigue tanto a la tragedia como a los milagros. Dentro de la cabaña, el fuego ardía bajo, pero constante. El aire estaba más cálido ahora, lleno de los tenues sonidos de respiraciones cortas y el crepitar rítmico de la leña. Mark estaba sentado en el suelo junto a la chimenea, con el cansancio reflejado en su rostro. 3 cachorros, ahora envueltos en toallas, yacían acurrucados juntos, sus débiles chillidos mezclándose con el susurro del fuego. Rex descansaba cerca, con la cabeza sobre las patas, los ojos abiertos y vigilantes. El perro no había dormido en toda la noche, ni un segundo. Se mantuvo alerta, protegiendo la frágil vida que había salvado. Mark extendió la mano y acarició el pelaje de su compañero. «Lo hiciste bien, muchacho», murmuró con voz ronca. «Mejor de lo que nadie podría haber pedido». La cola de Rex se movió una vez, pero su mirada no se apartó de los cachorros. Seguía esperando, aguardando algo o a alguien. A Mark se le oprimió el pecho al recordar la escena del exterior. La guarida bajo la nieve. El cuerpo congelado de la perra tendida allí como una estatua de amor y sacrificio. Había visto la muerte incontables veces, pero aquella visión lo había quebrado de una forma distinta. No había sido una simple vagabunda luchando por sobrevivir. Había sido una madre protegiendo a sus crías hasta su último aliento. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, observando cómo la tenue luz acariciaba el bosque. El mundo volvía a estar en paz, pero bajo esa paz yacía el recuerdo de su último acto. Susurró para sí mismo: «Hiciste todo lo que pudiste». Detrás de él, Rex gimió suavemente, casi como si hubiera comprendido. Mark se volvió y se arrodilló junto a su fiel compañero. «Los cuidaremos», prometió en voz baja. «Lo juro», dijeron los cachorros, moviéndose. Uno de ellos dejó escapar un leve bostezo, acurrucados para darse calor. El más pequeño, el primero que Rex había encontrado, se acurrucó contra su pelaje, rozando con el hocico la pierna del pastor. Rex bajó la cabeza protectoramente sobre ellos,
un tierno guardián que sin dudarlo tomaba el lugar de la madre. Mark sonrió levemente con los ojos cansados. Parece que ya saben quién es su protector. Afuera, el sol ascendía, su luz filtrándose a través de los cristales escarchados. En ese dorado resplandor matutino, rodeada de calidez, silencio y la tácita promesa de una nueva vida, el espíritu de la madre parecía perdurar, no como una pérdida, sino como un legado. El sol de la mañana se filtraba a través de los cristales empañados, bañando la cabaña con un suave dorado. Tras una noche de miedo y lucha por la supervivencia, la luz se sintió como una bendición, cálida, serena, casi sagrada. Mark se frotó los ojos cansados y se recostó en el sofá, observando la escena que se desarrollaba ante él. Los 3 cachorritos estaban acurrucados sobre una manta cerca del fuego, con el pelaje por fin seco y esponjoso. El pecho de cada uno subía y bajaba con un ritmo constante, y sus patitas se movían de vez en cuando, absortas en sueños propios de la vida. Rex estaba sentado a su lado, como un orgulloso centinela. Su cola se balanceaba lentamente, y cada vez que uno de los cachorros chillaba, se inclinaba protectoramente. Mark no pudo evitar sonreír. «Mírate, amigo», dijo en voz baja. «De policía a niñero en una noche». Rex giró la cabeza brevemente, mirándolo con una expresión seria y tranquila a la vez. Una mirada que decía, «Esto no termina hasta que estén a salvo». Mark soltó una risita entre dientes. Vale, lo entiendo. Estamos juntos en esto». Se levantó y fue a la cocina, vertiendo leche tibia en un plato llano. Lo acercó al fuego, metió los dedos y se la ofreció con delicadeza al cachorro más pequeño. La lengüita del cachorro asomó, lamiéndole la piel. Luego se unió otro, intentando abrirse paso. La escena le conmovió profundamente. Algo humano, algo tierno. Horas antes, se había estado preparando para la pérdida. Ahora presenciaba la vida en su estado más puro y milagroso. «De verdad que sois unos luchadores», susurró. «Igual que tu madre, afuera». El mundo era de un blanco deslumbrante. La tormenta había dejado tras de sí un paisaje resplandeciente. Los rayos de sol rebotaban en la nieve, inundando la habitación con un brillo que hacía que la luz del fuego pareciera más suave y delicada. Mark abrió la puerta un instante, dejando salir a Rex. El pastor se irguió orgulloso en el porche, olfateando el aire como si celebrara la victoria. Volvió la mirada hacia el bosque, la misma dirección donde había encontrado la guarida, y dejó escapar un leve gemido de respeto. Mark se puso a su lado, sintiendo el frío rozarle la piel. «Estaría orgullosa de ti, Rex», dijo en voz baja. Le diste un segundo final a su historia. Rex lo miró y luego volvió la vista al bosque. Durante un largo rato, permanecieron juntos en silencio, 2 almas unidas por el instinto, la compasión y algo tácito. La comprensión de que el amor, sea cual sea su forma, siempre deja huella. Al entrar, los cachorros estaban despiertos, retozando torpemente unos sobre otros, y sus chillidos llenaban el aire de alegría. Rex se tumbó junto a ellos de nuevo, paciente y cariñoso. Mark se sentó cerca, incapaz de dejar de sonreír. La tormenta se había llevado mucho, pero a su paso había traído algo raro y hermoso, la esperanza renacida en 3 pequeños latidos. A la mañana siguiente, el mundo exterior despertó con cielos tranquilos y la luz del sol brillando sobre la nieve. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio sobrecogedor y una historia por contar. Mark preparó una taza de café mientras observaba a Rex y a los cachorros cerca de la chimenea. La escena era tan apacible que parecía irreal. Los pequeños ya eran más fuertes y se movían torpemente sobre la alfombra, mientras Rex los guiaba con suaves empujoncitos. De vez en cuando, alguno tropezaba con su pata, y él respondía con una paciente lamida, con la mirada cálida y dulce. Mark soltó una risita. «Tienes mucho trabajo, compañero». Pero incluso al decirlo, sabía que algo de esa noche debía quedar grabado en la memoria, así que sacó su teléfono.
Con cuidado, tomó una foto. Rex se acurrucaba protegiendo a 3 cachorritos. La luz de la mañana, que entraba a raudales como si fuera el cielo mismo, había bendecido el momento. Lo publicó en internet con una breve descripción. Anoche, mi compañero canino regresó de una tormenta de nieve con un cachorro congelado. Por la mañana teníamos 3 supervivientes. No solo los salvó, sino que les dio una oportunidad. Mark no esperaba mucho. Quizá algunos «me gusta» de amigos o compañeros policías, pero en cuestión de horas su teléfono no paraba de vibrar. Le llegaban notificaciones de todas partes. Comentarios, compartidos y mensajes de gente que ni siquiera conocía. «Tu perro es un héroe». Esto me hizo llorar. Bendito sea ese alma. No puedo dejar de mirar la foto. Es como la esperanza capturada en una sola imagen. Por la tarde, los medios de comunicación llamaban a la emisora. Los reporteros locales querían entrevistas. Pronto apareció un titular en internet. Perro policía trae a casa cachorros congelados. Les salva la vida en un rescate conmovedor. Mark no podía creer lo rápido que se había difundido. La noticia se había extendido por todas partes. Redes sociales, radio, incluso televisión. Gente de todo el mundo dejaba mensajes de agradecimiento y admiración. Esa noche, mientras estaba sentado junto al fuego leyendo algunos de los comentarios en voz alta, Rex ladeó la cabeza, escuchando. «Están hablando de ti, amigo», dijo Mark con una sonrisa. Rex meneó la cola una vez y volvió a acariciar a los cachorros con el hocico, como si la fama no significara nada comparada con las pequeñas vidas que protegía. Mark se recostó, sintiendo una cálida oleada en el pecho. Lo que había comenzado como una noche gélida de miedo y pérdida, se había convertido en algo mucho más grande. Una historia que conmovió corazones en todas partes. Y por una vez, el mundo no hablaba de tragedia, sino de bondad. Al amanecer del día siguiente, el teléfono del oficial Mark Jensen era un hervidero de notificaciones. No paraban de llegarle mensajes, alertas, notificaciones y mensajes de desconocidos de todo el mundo. Se frotó los ojos cansados, incrédulo. La foto de Rex y los cachorros rescatados se había viralizado en las redes sociales de la noche a la mañana. Miles de comentarios, decenas de miles de compartidos. Cada publicación llevaba palabras como héroe, ángel de la guarda, milagro. Mark estaba sentado a la mesa de la cocina, desplazándose entre el mar de reacciones. Había vídeos de refugios de animales que compartían la historia. Presentadores de noticias la relataban con lágrimas en los ojos y familias etiquetando a sus hijos. ¿Ves? Esto es amor. Sonrió levemente y luego miró hacia la chimenea. Rex dormía, rodeado de los 3 cachorros, la prueba viviente de todo lo que se comentaba. Pero lo que realmente impactó a Mark no fue la fama, sino la emoción que le llegaba de todas partes del mundo. Esta historia me ha devuelto la fe en la humanidad, decía un comentario. Otro decía, ese perro se merece una medalla. Algunos enviaron donaciones a refugios locales, inspirados por la idea de ayudar a animales abandonados. Otros compartieron historias personales de rescates y segundas oportunidades. Internet no solo reaccionaba, sino que respondía con amabilidad. Al mediodía, el jefe de policía de Mark llamó. «Has dado mucho de qué hablar, Jensen», dijo con una risita. «He tenido reporteros preguntando si pueden conocer a tu compañero. Les dije que los héroes que están de guardia ahora mismo están durmiendo la siesta». Mark rió en voz baja. «Se lo merece, señor». Esa tarde, una furgoneta de noticias se detuvo frente a la cabaña. La reportera, bien abrigada con un grueso abrigo, sonrió al entrar. «Queríamos ver a los héroes con nuestros propios ojos», dijo con afecto. Las cámaras grabaron mientras Mark contaba la historia. La tormenta, el cachorro congelado, la determinación de Rex. Pero cuando le preguntaron por qué creía que Rex había arriesgado su vida en la nieve, la voz de Mark se suavizó. «Porque sintió algo que nosotros no», dijo.
No vio solo un cachorro moribundo. Vio una vida que merecía ser salvada. El segmento se emitió esa misma noche. En cuestión de horas, se convirtió en uno de los videos más vistos en Internet. La gente lloraba al ver a Rex acercar a los cachorros al fuego. Su devoción conmovía hasta los corazones más fríos. Los mensajes seguían llegando. Ofertas de adopción. Cartas de niños agradeciendo a Rex por salvar a los bebés. Y una de un oficial retirado que escribió: «Le recordaste al mundo cómo es un verdadero héroe. Alguien que no necesita palabras para demostrarlo». Mark miró a Rex, dormido junto a los cachorros, y susurró: «No solo los salvaste, le recordaste al mundo la importancia de preocuparse por los demás». Mientras la nieve comenzaba a caer suavemente afuera, la cabaña irradiaba vida, calidez y un orgullo silencioso. Una prueba de que, a veces, los actos de amor más pequeños pueden repercutir en el mundo como un milagro. Pasaron los días y, fuera de la cabaña de Mark, el mundo seguía lleno de historias sobre Rex, el heroico perro policía que había rescatado a 3 cachorros congelados durante la tormenta. Pero dentro de esas paredes de madera, la vida había adquirido un ritmo más tranquilo. El fuego ardía suavemente, la nieve brillaba afuera, y 3 cachorros en crecimiento llenaban el espacio con pequeños ladridos y juegos torpes. Mark los observaba desde su silla, con una taza de café en la mano, el cansancio reemplazado por la satisfacción. Cada cachorro había desarrollado su propia personalidad. El más pequeño seguía a Rex a todas partes, imitando cada uno de sus movimientos. Otro disfrutaba tirando de los cordones de los zapatos de Mark, y el tercero, el más tranquilo, prefería acurrucarse junto al fuego, contemplando el mundo con ojos grandes y confiados. Rex también había cambiado. Antes, un perro policía disciplinado, siempre concentrado, siempre alerta, ahora era a la vez guardián y padre. Reprendía a los cachorros con el hocico cuando se acercaban demasiado a la puerta, ladraba suavemente para mantenerlos a raya y solo descansaba cuando dormían. Mark no pudo evitar reír. «Te has dedicado por completo a esto, papá, ¿verdad?» Sabía lo que venía después. Las llamadas no paraban de llegar. Gente que quería adoptar a los cachorros, refugios de animales ofreciendo ayuda, incluso familias de otros estados suplicando una oportunidad para darles un hogar. Mark había intentado ignorarlo, diciéndose a sí mismo que pronto decidiría. Pero cada vez que miraba a Rex y a los cachorros juntos, se le encogía el corazón. El vínculo era demasiado fuerte. Ya no eran solo animales rescatados, eran familia. Esa noche, se sentó junto al fuego con Rex a su lado. Los cachorros dormían acurrucados cerca de sus patas. La cabaña brillaba suavemente y los copos de nieve caían perezosamente fuera de la ventana. «Creo que ambos sabemos lo que hacemos», dijo Mark en voz baja. Rex ladeó la cabeza, escuchando. «Te quedan», continuó Mark. «Todos. Este es su hogar ahora». Rex resopló levemente, como aprobando la decisión, y luego recostó la cabeza, cerrando los ojos en paz. Mark sonrió, sintiendo una calidez que nada tenía que ver con el fuego. Extendió la mano y le rascó detrás de la oreja. «Los trajiste aquí, amigo. Los salvaste. Y tal vez, solo tal vez, ellos también nos salvaron a nosotros». Afuera, el viento susurraba entre los pinos. Adentro, 4 vidas, antes desconocidas, se habían convertido en una familia. No fue parte de ningún plan ni obligación. Fue algo puro. Fue amor, encontrado en la noche más fría y guardado para siempre. Pasaron los meses y el frío intenso del invierno dio paso lentamente a la primavera. El bosque, antes helado, ahora brillaba con la luz del sol. Los pinos se mecían suavemente con la cálida brisa. El agua del deshielo goteaba por las laderas, llenando el aire con el suave murmullo del agua. El sonido de la vida que volvía al exterior. En la cabaña, risas y ladridos resonaban en el campo abierto. Los 3 cachorros, ya no pequeños ni frágiles,
correteaban entre la hierba con una energía desbordante. Su pelaje brillaba de un color marrón dorado bajo el sol, meneando la cola mientras se perseguían torpemente alrededor de Rex, que se mantenía erguido con orgullo entre ellos. El viejo perro policía observaba con serena satisfacción, irradiando orgullo de pies a cabeza. Mark se apoyó en la barandilla del porche, olvidando su café en la mano. No podía dejar de sonreír mientras los veía jugar. La forma en que Rex fingía no ver a uno de los cachorros acercándose sigilosamente, solo para darse la vuelta suavemente y dejar que el pequeño ganara. Era una paz que Mark no había sentido en años, sin sirenas, sin llamadas de emergencia, sin tragedias, solo el sonido de la alegría. Recordó aquella noche, la tormenta, el miedo, la desesperada carrera contra el tiempo. La imagen de Rex de pie en la puerta con aquel cachorro congelado aún lo conmovía, pero de una forma agradable. Era un recordatorio de todo lo que habían superado. «De verdad que lo cambiaste todo, ¿verdad, amigo?», dijo Mark en voz baja. Rex alzó la vista al oír su voz, con las orejas erguidas y la cola moviéndose una vez, como si entendiera. Uno de los cachorros corrió hacia Mark, resbalando con sus patitas torpes en los escalones del porche. Mark se agachó y lo tomó en brazos. El cachorro le lamió la barbilla con su pequeña lengua cálida y juguetona. «Tranquilo, soldado», dijo entre risas. «Eres igualito a tu padre». El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Mark se sentó en los escalones del porche, con el cachorro en el regazo, observando a Rex y a los demás jugar en la hierba alta. Durante un largo rato, no dijo nada, solo escuchó el viento, los pájaros, el débil ladrido de Rex resonando entre los árboles. Exhaló lentamente y susurró. A veces los héroes llevan insignias, y a veces llevan pieles. Rex se giró, encontrando su mirada por última vez antes de correr tras los cachorros, su sombra extendiéndose a lo largo del campo. Mientras la cámara de la vida se alejaba, la luz dorada bañando la cabaña, las risas mezclándose con el viento, una cosa estaba clara. Aquella noche de invierno no solo había salvado 3 vidas, había cambiado 5 para siempre.